El almirante Krelnuk observaba la pantalla holográfica con una desesperación que le hacía temblar los 3 ojos a la vez. Los puntos rojos, que representaban a los cruceros de batalla Vester, se extendían por la galaxia como una erupción cósmica. Y, francamente, el Consejo Galáctico se había quedado sin opciones, dignidad ni café decente. Bueno, a ver si lo entiendo, murmuró para ayudarlo. Una pequeña criatura nerviosa llamada Bliptar, que tenía la desafortunada costumbre de cambiar de color cuando se estresaba. En ese momento, Bliptar experimentaba todos los matices de ansiedad conocidos por la ciencia. Hemos agotado las razas guerreras de 17 sistemas estelares diferentes. Nuestras fuerzas de élite están muertas o huyen gritando, y ahora nos vemos obligados a rogarles ayuda a los humanos. No cualquier ayuda, señor, chilló Blipar, ahora con un tono de preocupación amarillento particularmente poco favorecedor. Solicitamos específicamente a su soldado más débil, alguien prescindible. Ya sabe, carne de cañón. Prenox asintió con gravedad. Tenía todo el sentido militar. Enviar primero al humano más débil para evaluar las capacidades de Vexar. Cuando el pobre infeliz fuera inevitablemente vaporizado, al menos tendrían datos tácticos con los que trabajar. Era frío, calculador y absolutamente necesario para la supervivencia de la civilización galáctica. La nave de transporte atracó con toda la fanfarria de una barcaza de basura, que debería haber sido su primera señal de que algo andaba mal. Superó al que debía ser el ser más inapropiadamente alegre que Krell Noskar había conocido en 40 años. Del servicio militar. Buenos días a todos. El humano salió de la esclusa de aire como si estuviera en una fiesta de cumpleaños en lugar de en un consejo de guerra. Soy el cabo Danny Murphy, del Cuerpo Médico de la Tierra, y estoy encantado de estar aquí. El ayudante de Kelnox susurró frenéticamente. Señor, debe haber algún error. Este no parece débil en absoluto. Está prácticamente radiante de... ¿Es eso felicidad? Danny Murphy sí que estaba prácticamente radiante, sobre todo porque, al parecer, había decidido que el código de vestimenta militar era más bien una sugerencia. Su uniforme era reglamentario, sí, pero estaba cubierto de tantos parches médicos y bolsas de equipo que parecía una farmacia ambulante. La enorme cruz roja de su casco era tan brillante que probablemente se podía ver desde la órbita. Ahora sé lo que están pensando, continuó Danny, aparentemente ajena a las escaleras confusas de cada alienígena en la plataforma de atraque. Pediste al soldado más débil de la Tierra, y aquí estoy. Nunca he disparado un tiro con ira, nunca he dado un puñetazo en combate, y mi cuenta de bajas es un 0 perfecto. Exactamente lo que pediste. El almirante Krelnox sintió que su estómago primario se hundía en el secundario. Disculpe, cabo Murphy, pero cuando dijimos más débil, queríamos decir que sé exactamente a qué se refería. Danny lo interrumpió con una sonrisa que podría alimentar una pequeña estación espacial. Querías a alguien que no intensificara la violencia, ¿verdad? Alguien que hubiera abordado toda esta situación de guerra con una perspectiva diferente. Pues lo tienes. 200 salvaciones confirmadas y contando. Cariño. Salvaciones. El teniente Core, el oficial táctico del almirante, habló con la confusión que suele reservarse para la mecánica cuántica avanzada. ¿Qué significa eso exactamente? La sonrisa de Danny se amplió aún más, algo que varios alienígenas habían considerado físicamente imposible. Oh, esa es mi especialidad. Salvo gente. De todo tipo de gente. Nuestra gente, su gente, gente que me dispara. Gente que probablemente debería dispararme pero es demasiado educada para empezar. Soy lo que podríamos llamar un salvavidas que ofrece igualdad de oportunidades. La bahía de atraque se quedó en silencio, salvo por el sonido de blipar circulando. Los colores cambiaban tan rápido que empezaba a parpadear. A ver si lo entiendo bien, dijo el almirante Krelnok lentamente, como quien se dirige a un niño pequeño o a una bomba sin explotar.
La Tierra nos envió a un soldado cuya principal habilidad es mantener con vida al enemigo. Bueno, así dicho, suena contraproducente. Danny rió, sin entender nada. Pero créeme, funciona. Te sorprendería lo confusa que se pone la gente cuando alguien a quien intentan matar empieza a intentar salvarles la vida, lo que realmente desbarata todo el ritmo de la batalla. El capitán Bexy, que había estado teniendo en silencio lo que parecía una crisis existencial en un rincón, finalmente habló. Esto es una locura. Estamos librando una guerra contra el imperio más despiadado de la galaxia, y la Tierra nos envía a alguien cuya arma preferida es ¿qué? Vendajes. Denny palmeó cariñosamente su enorme botiquín. Oh, tengo mucho más que vendas aquí. Láseres quirúrgicos, coaguladores de plasma, equipo de cirugía de emergencia, estimulantes, sedantes y mi favorito, un desfibrilador portátil que puede reiniciar un corazón a 50 metros de distancia. Te sorprendería lo versátil que puede ser el equipo médico en las manos adecuadas. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa inocente y tono alegre, de alguna manera lo hizo sonar más aterrador que si hubiera estado describiendo armas de destrucción masiva. Cierto, dijo el almirante Krellnox débilmente. Y el mando militar de la Tierra pensó que eras la mejor opción para esta misión porque soy el soldado más débil que tienen, respondió Danny alegremente. Es decir, ¿qué podría ser más débil que alguien que se niega a matar a nadie? Estoy prácticamente indefenso. Mientras el cabo se alejaba para explorar su nuevo hogar temporal, charlando sobre la instalación de una enfermería y preguntando si alguien necesitaba que le revisaran las constantes vitales, el almirante Krellnox tuvo la honda sensación de que la definición de debilidad de la Tierra y la de la galaxia estaba a punto de causar serias complicaciones. Señor, susurró Blipar, ahora con un profundo tono púrpura que solía indicar una fatalidad inminente. Creo que hemos cometido un terrible error. Oh, estoy absolutamente seguro de que sí, respondió Krellnox, viendo a Danny Murphy desaparecer por un pasillo mientras tarareaba lo que sospechosamente parecía una marcha fúnebre. La pregunta es si es nuestro error o suyo. El primer día del despliegue de Danny Murphy a bordo del GCS Retribution comenzó a las 5 horas con lo que el almirante Krellnox describiría más tarde en su informe oficial como la llamada de atención más inquietante de la historia militar registrada. Buenos días, tripulación del Retribution. La voz de DY resonó por el sistema de comunicación de la nave con el entusiasmo de un presentador de un programa infantil. Su nuevo médico residente les recuerda a todos que se mantengan hidratados, duerman bien y recuerden que una postura correcta previene el dolor lumbar. Además, si alguien necesita que le revisen la presión arterial, estaré en lo que solía ser la bahía de almacenamiento 7, ahora las nuevas instalaciones médicas de la nave. El capitán Bexy, que disfrutaba de un tranquilo momento de meditación prenatal, casi se cae de su silla de mando. ¿Qué le hizo a la bahía de almacenamiento 7? El teniente Core consultó su tableta con la sombría eficiencia de quien lee una esquela. Según los registros nocturnos, señor, el cabo Murphy requisó 17 compartimentos diferentes, redirigió la energía a 14 dispositivos médicos diferentes, y de alguna manera, convenció al ingeniero Piplo para que lo ayudara a instalar lo que él llama una bahía de trauma con iluminación ambiental. Iluminación ambiental, repitió el capitán Bexy con voz neutra. En una zona de guerra, dijo que ayuda a los pacientes a sentirse más cómodos durante las cirugías de emergencia, continuó Cure, con la voz cada vez más aguda. También instaló altavoces que reproducen algo llamado ya suave porque reduce el estrés quirúrgico. Antes de que nadie pudiera procesar esta información correctamente, Danny, él mismo apareció en el puente, portando lo que parecía un escáner médico y luciendo esa sonrisa que hacía que los guerreros más curtidos cuestionaran sus decisiones vitales. Capitán Besque, en el momento justo, dijo Danny con voz alegre, apuntando con su escáner al capitán como si dirigiera una orquesta. Tiene las hormonas del estrés por las nubes. Su corazón secundario late irregularmente.
¿Y cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo médico? Estoy leyendo datos preocupantes. Me estoy preparando para la batalla contra el enemigo más peligroso de la galaxia, gruñó Vexi. Claro que tengo las hormonas del estrés elevadas. Precisamente por eso tenemos que abordar esto, respondió Dani, sin entender nada. La efectividad en combate disminuye un 37% cuando las hormonas del estrés superan los niveles óptimos. Pruebe este ejercicio de respiración que aprendí de un maestro zen en Kepler 422b. Lo que siguió fue la surrealista imagen de Danny Murphy intentando guiar a la tripulación del puente mediante técnicas de meditación mientras naves enemigas aparecían en los sensores de largo alcance. El ingeniero Pipio, que había estado monitoreando la situación en silencio desde su puesto, habló de repente con su característico parloteo nervioso. Cabo Murphy, señor, no quiero interrumpir la sesión de relajación, pero se acercan 17 naves exploradoras Vexar, y no vienen a revisarnos el colesterol. El rostro de Dange se iluminó como si alguien le hubiera hablado de una oferta de 2 por 1 en vendas. Excelente. Nuestra primera oportunidad de demostrar los protocolos médicos adecuados en el campo de batalla. Protocolos médicos en el campo de batalla, chilló el teniente Core. Ah, sí. Danny sacó lo que parecía un botiquín estándar, solo que era aproximadamente del tamaño de un vehículo pequeño y estaba cubierto de etiquetas de advertencia. Verá, la mayoría de los médicos militares esperan a que haya bajas. Eso es medicina reactiva. Yo practico medicina proactiva. El almirante Krelnox, que había llegado justo a tiempo para presenciar esta conversación, sintió que su tercer ojo comenzaba a temblar de nuevo. Cabo, ¿qué implica exactamente la medicina proactiva en el campo de batalla? Bueno, almirante, me alegra que pregunte. Comenzó Danny a desempacar su botiquín con el entusiasmo de un niño en la mañana de Navidad. En lugar de esperar a que la gente se lastime, evitamos que se lastime. Por ejemplo, ¿sabías que la mayoría de las lesiones en las naves espaciales ocurren porque la tripulación no se estira adecuadamente antes del combate? El puente quedó en silencio, salvo por el sonido de naves enemigas acercándose y lo que podría haber sido el teniente Core gimiendo en voz baja. «Quiere que nos estiremos», dijo el capitán Vexi lentamente antes de la batalla. «Quiere que la tripulación se estire. El estiramiento dinámico aumenta la flexibilidad hasta en un 40% y reduce el riesgo de lesiones en un 60%. Danny confirmó alegremente. También he preparado suplementos vitamínicos individuales para cada miembro de la tripulación según las necesidades nutricionales de su especie. ¿Sabías que los guerreros Zeprine rinden mucho mejor cuando sus niveles de hierro están optimizados? El ingeniero Piplo, que era Zeprian, se animó a pesar suyo. De hecho, eso es científicamente exacto. ¿Cómo estudiaste medicina? Danny sonrió radiante. Además, hice mi tesis sobre fisiología de combate multiétnica. Fascinante. Por ejemplo, Capitán Vexi, la efectividad en combate de tu gente aumenta un 23% en entornos con un poco más de oxígeno. Me tomé la libertad de ajustar los controles atmosféricos en todas las zonas de combate. El capitán Vexi parpadeó sorprendido. ¿Cómo es posible que conozca esa investigación?, respondió Danny con alegría. Si voy a mantener a todos con vida, necesito entender exactamente cómo funciona cada uno. Hablando de eso, teniente Core, no ha comido en 14 horas. La función cognitiva de su gente disminuyó significativamente durante los ayunos prolongados. Toma, le lanzó lo que parecía una barrita nutricional al desconcertado teniente, quien la atrapó por reflejo. Esto es una locura, murmuró el almirante Krelnox. Estamos a punto de entrar en un combate mortal, y nuestro asesor táctico humano está repartiendo refrigerios y ajustando el aire acondicionado. Técnicamente, estoy optimizando el rendimiento de la tripulación mediante intervenciones médicas basadas en la evidencia, corrigió Danny con una sonrisa. Pero claro, llamémoslo refrigerios y aire acondicionado. Ahora, ¿vamos a salvar algunas vidas?
La forma en que lo dijo con ese mismo entusiasmo inocente de alguna manera hizo que la batalla inminente sonara menos a una fatalidad inminente y más como una emocionante excursión a una conferencia médica. Cuando los primeros misiles Vexar impactaron los escudos de la nave, todos en el puente se prepararon instintivamente para lo peor. Todos excepto Danny Murphy, quien inmediatamente comenzó a tomar notas en su tableta como si estuviera documentando un caso práctico particularmente interesante. Fascinante, anunció por encima del sonido de las alarmas y la explosión de las consolas. La clásica respuesta al trauma por impacto. Cinético. Capitán, veo un aumento de adrenalina en toda la tripulación del puente. Esta es exactamente la clase de situación en la que una intervención médica adecuada puede marcar la diferencia. Cabo Murphy, gritó el almirante Krellnox por encima del caos. Quizás este no sea el mejor momento para una conferencia médica. Al contrario, almirante, es el momento perfecto, respondió Danny, logrando de alguna manera sonar aún más alegre mientras la nave se sacudía a su alrededor. Las respuestas al estrés de combate se gestionan mejor en tiempo real. Teniente Core, su respiración se está volviendo superficial. Pruebe la técnica 478 que practicamos. El teniente Core, que intentaba coordinar maniobras defensivas mientras sufría lo que parecía ser un leve ataque de pánico, miró a Danny con la expresión de quien cuestiona la naturaleza fundamental de la realidad. ¿En serio intentas hacerme ejercicios de respiración mientras nos disparan? Totalmente. Respirar de pánico reduce la función cognitiva hasta en un 50%. Danny sacó lo que parecía un escáner médico estándar, pero aparentemente también era capaz de analizar datos tácticos. Hablando de eso, estoy detectando múltiples brechas en el casco de las cubiertas 7 a 12. La oportunidad perfecta para demostrar medicina de campaña de emergencia. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Danny agarró su enorme botiquín y corrió hacia el turboascensor más cercano, gritando por encima del hombro. No te preocupes. Estabilizaré a esos tripulantes y los pondré en forma para el combate enseguida. ¿Deberíamos detenerlo?, preguntó el ingeniero Pipio con nerviosismo. ¿Con qué ejército?, respondió el capitán Vexay con gravedad. El hombre simplemente corrió hacia las explosiones mientras tarareaba. No me interpondré en su camino. Lo que sucedió después se discutiría en las charlas militares durante generaciones, aunque la mayoría de los instructores lo precedían con advertencias sobre no intentarlo en casa. Danny llegó. En las secciones dañadas, encontraron caos, brechas en el casco, tripulantes heridos y el tipo de daño estructural que solía significar que uno comenzara a escribir cartas de despedida. Sin embargo, en lugar de la escena esperada de un médico tratando de clasificar a los heridos, la tripulación del puente observó con asombro a través de las transmisiones de seguridad cómo Danny, de alguna manera, convertía la gestión de desastres en arte escénico. Bien, todos, necesito que escuchen atentamente. La voz de DY llegó a través del sistema de comunicación con la calma y autoridad que suele reservarse para cirujanos experimentados. La primera prioridad es detener la hemorragia. La segunda prioridad es la integridad estructural. La tercera prioridad es que todos regresen a sus puestos. Cabo, dijo con voz débil uno de los tripulantes heridos. La brecha en el casco se está agrandando. ¿No deberíamos evacuar esta sección? ¿Evacuar? La risa de Danny se escuchó a través de 3 cubiertas. Amigo mío, no vamos a evacuar a ningún lado. Vamos a arreglar toda esta brecha usando principios médicos básicos y mucha ingeniería improvisada. Lo que siguió fue una obra maestra de lo que sucedió cuando alguien con una amplia formación médica decidió que las naves espaciales eran solo pacientes muy complicados. Danny usó láseres quirúrgicos para soldar las brechas de los agujeros, selladores médicos para detener las fugas atmosféricas, y de alguna manera, convenció a su desfibrilador portátil para que reiniciara un acoplamiento de energía dañado. Esto es imposible, murmuró el almirante Krellnox mientras observaba las transmisiones. Está tratando la nave como si fuera un organismo vivo. Señor,
informó el teniente Core, con la voz llena de ese tipo de asombro que suele reservarse para las experiencias religiosas. La integridad estructural de las secciones dañadas está mejorando. No solo está tapando los agujeros. De alguna manera, está fortaleciendo la nave. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando Dani se encontró con su primer grupo de abordaje Vexar. Los soldados enemigos habían penetrado la nave a través de una de las secciones dañadas, esperando encontrar tripulantes aterrorizados y blancos fáciles. En cambio, encontraron a un humano con uniforme médico de pie en medio del pasillo, con las manos entrelazadas a la espalda y una sonrisa que podría haber alimentado un pequeño sol. «Buenas noches, caballeros», gritó Dani alegremente. «Soy el cabo Murphy, oficial médico de la nave. No pude evitar notar que han sufrido algunas heridas durante el abordaje. Esa quemadura de plasma en el brazo izquierdo de su líder se ve particularmente fea». Los soldados Vexar, que esperaban resistencia o rendición, se encontraron siendo tratados como pacientes en una consulta médica. Su líder de escuadrón, un guerrero de aspecto particularmente feroz, con cicatrices ceremoniales y armamento suficiente para arrasar una manzana de la ciudad, miró a Dani con total desconcierto. «Humano», gruñó el líder de escuadrón. «Estamos aquí para capturar esta nave. Ríndanse o seremos destruidos». «Oh, estoy segura de que sí», respondió Dani con genuino entusiasmo. «Pero antes de que lleguemos a todo ese asunto desagradable, ¿puedo interesarles en algunos primeros auxilios básicos? Esa quemadura de plasma sin duda se infectará si no la tratamos adecuadamente. Y créanme, no querrán lidiar con una infección sistémica en medio de una campaña militar». Los soldados Vestar se miraron con la confusión que suele reservarse para las matemáticas avanzadas o la filosofía abstracta. «¿Se ofrecen a curar nuestras heridas?», preguntó lentamente el líder del escuadrón. «Claro, es mi trabajo, literalmente». Dani empezó a desempacar su botiquín con el entusiasmo de quien acaba de encontrar su vocación. «Puede que esto duela un poco, pero prometo que es mejor que la alternativa». Lo que sucedió después se repetiría en las grabaciones de seguridad durante años. Danny Murphy, el soldado supuestamente más débil de la Tierra, logró desarmar a todo un grupo de abordaje Vexar, no mediante la violencia, sino con el simple recurso de ser tan serviciales que olvidaron por completo su propósito. Para cuando llegaron los refuerzos, encontraron a los soldados enemigos sentados en una fila ordenada mientras Dani les vendaba las heridas y les explicaba la importancia de una higiene adecuada en el campo de batalla. «Esto es lo más extraño que he presenciado en mi vida», anunció el capitán Vexai por el comunicador. «De verdad los está tratando». «No solo los está tratando, señor», se oyó la alegre voz de Dani por los altavoces. «También les estoy explicando cómo funcionan sus sistemas de armas. ¿Sabían que los rifles de plasma Vexar tienen un fallo crítico de diseño que los hace propensos al sobrecalentamiento? Les he estado mostrando cómo modificar los sistemas de refrigeración para una mayor eficiencia». El puente quedó en silencio, salvo por el sonido de los 3 ojos del almirante Krelno, que se movían en perfecta sincronización. «Está ayudando al enemigo a mejorar sus armas», dijo el teniente Core débilmente. Mientras curaba sus heridas, el ingeniero Pipio añadió durante una batalla. El capitán Visay concluyó: «Creo que el almirante Krelnox dijo lentamente que quizá debamos revisar nuestra comprensión de lo que la Tierra considera debilidad». 3 horas después del abordaje, que ahora se mencionaba en los informes oficiales como el enfrentamiento militar más cortés de la historia registrada, Danny Murphy tomó una decisión que pondría fin a la guerra o lo llevaría a un tribunal militar. Posiblemente ambas cosas. «Voy para allá», anunció a la tripulación del puente, señalando el enorme acorazado Vexar que había estado golpeando sus escudos durante casi una hora. El almirante Krelnox levantó la vista de su pantalla táctica con la expresión de alguien a quien le acaban de decir que la gravedad es opcional. «Lo siento, cabo. ¿Acaba de decir que quiere abordar una nave enemiga?» «No quiero, almirante. Necesito».
Dani ya se estaba vistiendo con lo que parecía un traje EVA estándar, solo que había sido modificado con tantos sensores médicos y bolsas para equipo de emergencia que parecía una farmacia acoplada a un traje espacial. He estado monitoreando las biofirmas de su nave, y tienen al menos 40 tripulantes en estado crítico por nuestro fuego de respuesta. La ética médica básica exige que preste ayuda. Ética médica básica, repitió lentamente la capitana Vixay. Exige que ayude a quienes intentan matarnos. Bueno, dicho así, suena contraproducente, respondió Dani con su sonrisa característica. Pero considere las ventajas tácticas, la recopilación de información, el posible contacto diplomático y la oportunidad de demostrar tecnología médica humana superior. Además, sus tripulantes heridos no van a dispararnos mientras están inconscientes, ¿verdad? El teniente Core consultó su tableta con la sombría eficiencia de quien lee su propio obituario. Señor, no se equivoca en cuanto a la inteligencia táctica, y técnicamente, prestar asistencia médica a combatientes enemigos está protegido por 17 convenciones galácticas diferentes. Protegido, sí, murmuró el almirante Krelnox. ¿Recomendable? Esa es otra cuestión. Pero Dani ya se dirigía a la bahía de lanzaderas, con su botiquín rebotando alegremente tras él como un cachorro entusiasta. No se preocupen. Volveré antes de que se den cuenta y, con suerte, con nuevos amigos. 20 minutos después, Danny Murphy se convirtió en el primer humano en la historia galáctica en solicitar permiso para abordar una nave de guerra enemiga con fines médicos. La respuesta Vexar, como era de esperar, fue algo confusa. Nave humana desconocida, llegó la voz áspera de quien presumiblemente era el comandante Vexar. Explique sus intenciones o será destruido. Buenas tardes. La alegre voz de Danj atravesó la estática como un faro en la niebla. Soy el cabo Danny Murphy del Cuerpo Médico de la Tierra. Solicito permiso para subir a bordo y brindar asistencia médica de emergencia a los miembros de su tripulación heridos. Tengo suministros quirúrgicos, analgésicos y una impresionante máquina de rayos X portátil. El canal de comunicaciones quedó en silencio durante tanto tiempo que todos en la Retribution asumieron que Dani había sido vaporizada. Entonces, finalmente, llegó la respuesta más desconcertada de la historia militar. ¿Quieres ayudar a nuestros heridos? Por supuesto. Es lo que hago, respondió Dani con el entusiasmo de quien habla de su pasatiempo favorito. Tengo datos de mi escáner médico que muestran al menos 40 miembros de la tripulación en diversos estados de trauma, y sinceramente, algunas de esas lecturas me quitan el sueño, sobre todo a quien sea que esté en su sección de ingeniería. Esa pobre alma necesita atención inmediata por lo que parecen ser quemaduras graves de plasma y posible hemorragia interna. Otro largo silencio. Permiso concedido, pero cualquier acción agresiva resultará en destrucción inmediata. Ni se me ocurriría, respondió Dani alegremente. Una acción agresiva es terrible para el futuro de los pacientes. Lo que siguió fue quizás el intercambio de prisioneros más surrealista de la historia galáctica, solo que en lugar de prisioneros, se trataba de un médico demasiado entusiasta que se entregaba voluntariamente a manos enemigas portando suficiente equipo médico como para abastecer un pequeño hospital. El comandante Sarok del Imperio Vestar era un ser que había pasado 30 años perfeccionando el arte de la intimidación. Medía 2 metros, tenía suficientes cicatrices ceremoniales como para contar la historia de una docena de campañas y poseía la clase de presencia que hacía que los guerreros más curtidos reconsideraran sus decisiones vitales. No estaba en absoluto preparado para Danny Murphy. Entonces, ¿eres el infame médico humano? Gruñó Sarok, intentando acercarse amenazadoramente a su inesperado invitado. ¿El que atendió a nuestro grupo de abordaje? Ese soy yo, respondió Denny alegremente, aparentemente inmune a la intimidación. Y tú debes ser el comandante Sarok. He estado leyendo tu biofirma desde el otro lado del campo de batalla y debo decir que me preocupa tu nivel de estrés. ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron un examen médico adecuado? Sarok parpadeó,
una respuesta que no solía escuchar durante los interrogatorios. ¿Qué? Tu sistema cardiovascular muestra signos de estrés crónico. Tus niveles hormonales sugieren que no has dormido bien. Y ni me hables de lo que tu dieta le está haciendo a tu tracto digestivo. Danny empezó a desempacar su botiquín con la eficiencia de quien ya lo ha hecho 1000 veces. Ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué le importaría tu salud a un médico enemigo? Pero aquí está la cuestión. Los comandantes enfermos toman malas decisiones, y las malas decisiones provocan más bajas en ambos bandos. ¿Insinúas que no soy apto para el mando? La voz de Zarok tenía ese tono peligroso que solía preceder a alguien que salía despedido de una esclusa de aire. Ah, para nada. Danny hizo un gesto de desdén mientras preparaba lo que parecía una sala de operaciones portátil. Sugiero que estás operando a un 60% de eficiencia debido a problemas de salud prevenibles, y eso es una tragedia para alguien de tu evidente brillantez táctica. Mira, déjame mostrarte a qué me refiero. Antes de que Zarok pudiera objetar, Danny lo había metido en un escáner médico y leía los resultados como un profesor particularmente entusiasta. Mira, estos niveles elevados de cortisol indican estrés crónico. Esto, deficiencia de vitamina D, un problema común en viajes espaciales largos. Y esta lectura sugiere que has estado ignorando un dolor articular bastante importante en tu hombro izquierdo. Probablemente una vieja herida de guerra que nunca trataste adecuadamente. Zarok miró las lecturas con asombro. El humano tenía razón en todo, incluyendo la lesión en el hombro de una batalla de hace 15 años que aún le dolía durante los turnos largos. ¿Cómo puedes saber todo esto?, exigió. Escuela de medicina, experiencia en batalla y genuina preocupación por la vida sensible, respondió Danny alegremente. Ahora, sobre esos tripulantes heridos. Sé que técnicamente somos enemigos y todo eso, pero el sufrimiento es sufrimiento, ¿sabes? ¿Te importa si les echo un vistazo? Y así fue como el comandante Zarok, terror del borde exterior y azote de 17 sistemas estelares, se encontró dando una visita guiada por su propia enfermería a un médico enemigo que no dejaba de ofrecer útiles sugerencias sobre el cuidado adecuado de las heridas y la importancia de mantener los suministros de emergencia bien abastecidos. Esto no tiene precedentes, murmuró Sartok mientras observaba a Danny trabajar en un ingeniero Vexar gravemente herido. En 30 años de guerra, nunca me había encontrado con algo así. ¿Cómo qué?, preguntó Danny, sin levantar la vista de su paciente. Ética médica básica. Un enemigo que realmente quiere ayudar, respondió Saror en voz baja. Dime, humano, ¿por qué has venido aquí? Danny hizo una pausa en su trabajo y levantó la vista con esa misma sonrisa inocente que había estado confundiendo al personal militar de 2 sistemas estelares. Sabe, comandante, la gente no para de hacerme esa pregunta, y la respuesta siempre es la misma. Porque alguien necesita ayuda, y yo sé cómo ayudarlo. Es así de simple. Simple, repitió Zarok, observando cómo Danny, el paciente, su propio ingeniero jefe, empezó a respirar con más facilidad. Nada en esta situación es sencillo. Claro que sí, respondió Danny alegremente. Soy médico. ¿Tienen heridos? Yo atiendo heridos. Todo lo demás es pura política, y sinceramente, la política nunca ha salvado la vida de nadie. Por primera vez en 30 años, el comandante Zarok se quedó completamente sin palabras. 2 horas después, Danny Murphy regresó al Retribution con lo que el almirante Krellnox describiría más tarde como el plan de batalla más descabellado de la historia militar. Bien, anunció Danny al personal de mando reunido, mostrando una pantalla holográfica que parecía más un historial médico que un informe táctico. Esto es lo que vamos a hacer. En lugar de intentar destruir la flota Vexar, la inutilizaremos y brindaremos asistencia médica integral a todas las bajas. El silencio que siguió fue tan absoluto que el sistema de soporte vital de la nave sonó como una tormenta. Lo siento, dijo el almirante Krellnock con cautela. ¿Acabas de proponer que convirtamos una intervención militar en una misión humanitaria?
Exactamente. Dani sonrió radiante. Mira, el comandante Sarok y yo tuvimos una conversación fascinante sobre logística militar. Resulta que el Imperio Vexar se ha expandido tan agresivamente porque están desesperados por encontrar nuevos recursos médicos. Su sistema de salud es prácticamente inexistente. El hombre del capitán Vic emitió un sonido que podría haber sido una risa o un ataque de nervios. Entonces, tu solución es brindarles atención médica. Piénsalo tácticamente, continuó Dani, ignorando por completo las miradas de incredulidad a su alrededor. ¿Cuál es la principal motivación para una expansión agresiva? La escasez de recursos. ¿Cuál es su recurso más escaso? La atención médica. ¿Qué tenemos en abundancia? Tecnología médica. Es la oferta y la demanda básicas. El teniente Core consultó su tableta con manos temblorosas. Cabo Murphy, incluso si su análisis es correcto, ¿cómo propone exactamente que desactivemos una flota de batalla entera sin destruirla? La sonrisa de Denny alcanzó niveles realmente peligrosos. Me alegra que pregunte. ¿Ve esas 200 salvaciones confirmadas que mencioné? Resulta que unas 60 eran combatientes enemigos que se negaron a volver a luchar contra mí después de que les curara las heridas. Se corre la voz en círculos militares cuando alguien te salva la vida en lugar de quitártela. ¿Y cree que esto funcionará a escala de toda la flota?, preguntaba el almirante Krellnox semanalmente. Ya lo probé, respondió Dani alegremente. El comandante Sarok acaba de ordenar a toda su flota que se retire para lo que él llama una evaluación médica de emergencia. Al parecer, cuando le demuestras a alguien cuánto mejor podría funcionar su tripulación con la atención médica adecuada, las prioridades tácticas empiezan a cambiar. El ingeniero Piplo, que había estado monitoreando las comunicaciones en silencio, se animó de repente. Señor, recibo señales de 17 naves Vexar solicitando asistencia médica. En realidad están pidiendo ayuda. Verás, Dani aplaudió con satisfacción. A veces, la mejor manera de ganar una guerra es que todos estén demasiado sanos y felices como para querer luchar. Las siguientes 6 horas transcurrieron como una pesadilla cruzada con la mayor conferencia médica de la galaxia. Dani coordinó una gigantesca operación humanitaria que convirtió una batalla espacial en el hospital de campaña más eficiente de la historia galáctica. Las naves Vexar apagaron sus armas para permitir el atraque de las lanzaderas médicas. Los tripulantes enemigos, que horas antes habían estado intentando matarse entre sí, ahora trabajaban juntos para estabilizar a las bajas y compartir recursos médicos. El propio Dani parecía estar en todas partes a la vez, atendiendo pacientes, entrenando médicos y, de alguna manera, convenciendo a grupos de batalla enteros de que la cooperación era más efectiva que la conquista. Esto es imposible, murmuró el almirante Krellnox, observando la pantalla táctica que mostraba que las naves enemigas protegían las lanzaderas médicas. Ha convertido un enfrentamiento militar en un ejercicio médico cooperativo. Señor, informó el teniente Core con voz llena de asombro. Recibo informes de toda la flota. La efectividad en combate ha aumentado un 40%. La moral de la tripulación está en niveles récord y aparentemente 3 comandantes Vexar diferentes han solicitado transferencias a nuestro cuerpo médico. No solo está atendiendo a sus heridos. El capitán Vexi observando las transmisiones con fascinación. Está tratando toda su filosofía militar como una condición médica y de alguna manera está funcionando. La pieza final de la imposible estrategia de Dange llegó cuando el propio comandante Sar apareció en la pantalla principal, luciendo más saludable y relajado que en décadas. Almirante Krellnox, comenzó el comandante Vexar, deseo discutir los términos no de rendición, sino de cooperación. Su médico nos ha mostrado algo que habíamos olvidado en nuestra búsqueda de expansión. Esa fuerza no proviene de la conquista, sino de la salud y el bienestar de aquellos bajo tu mando. La alegre voz de Denny sonó desde algún lugar fuera de la pantalla. Además, tengo algunas ideas sobre cómo establecer intercambios médicos permanentes entre nuestras civilizaciones.
Piense en las posibilidades de investigación. El almirante Krellnox miró a su desconcertado personal y luego volvió a mirar la pantalla donde el comandante militar más temido de la galaxia aparentemente estaba discutiendo la política de atención médica con el soldado supuestamente más débil de la Tierra. Creo, dijo lentamente, que tal vez necesitemos reescribir completamente el manual de estrategia militar. 6 meses después, el antiguo campo de batalla se había transformado en la primera estación médica interespecies de la galaxia con Danny Murphy como su improbable director. El almirante Krellnox lo encontró en lo que solía ser un almacén de armas, ahora convertido en una sala quirúrgica de última generación, donde los médicos de Vexar y del Consejo Galáctico trabajaban codo a codo. Entonces, Cabo Murphy, comenzó el almirante, todavía luchando con el concepto de abordar el activo militar más eficaz de la Tierra. Tengo que hacer la pregunta obvia. ¿Sabía el comando de la Tierra que esto sucedería cuando te enviaron? Denny levantó la vista de un historial médico y sonrió con la misma sonrisa inocente que había iniciado todo este lío. Bueno, almirante, déjeme expresarlo de esta manera. La Tierra ha estado lidiando con conflictos humanos durante milenios. Hemos aprendido que la persona más peligrosa en cualquier guerra no es la que tiene el arma más grande. Es el que se niega a usarlo. Pero seguramente no esperaban que pusieras fin a toda una guerra galáctica mediante una intervención médica agresiva. Oh, absolutamente lo esperaban, respondió Danny alegremente. ¿Ves esas 200 partidas guardadas confirmadas que seguí mencionando? Aproximadamente la mitad de ellos ocurrieron durante los propios conflictos de la Tierra. Se corre la voz cuando alguien sigue sacando a combatientes enemigos de vehículos en llamas y reparándolos. Con el tiempo, la gente deja de dispararte y empieza a pedir ayuda. El almirante Krellnox sintió que ese familiar tic de 3 volvía a aparecer. Entonces, cuando dijiste que eras el soldado más débil de la Tierra, lo decía en serio. Nunca maté a nadie, nunca disparé un tiro con ira, ni siquiera lancé un puñetazo como es debido. Pero esto es lo que pasa con la debilidad, almirante. A veces, negarse a pelear te convierte en la persona más fuerte de la sala. El comandante Sarok eligió ese momento para llegar, luciendo notablemente saludable y llevando lo que parecían ser suministros médicos. Denny, el nuevo programa de intercambio médico está superando todas las proyecciones. 3 sistemas estelares más quieren unirse a la cooperativa. Fantástico, Danny sonrió. Mire, almirante, brinde a la gente atención médica en lugar de guerra y de repente todos querrán ser amigos. No es exactamente ciencia espacial. Es más complicado que la ciencia espacial, murmuró el almirante Krellnox. La ciencia espacial tiene sentido. Como convocado por la conversación, el ingeniero Piplo apareció con su habitual energía nerviosa. Excepto que ahora parecía más excitado que aterrorizado. Cabo Murphy. Señor, los equipos de ingeniería de Vexar han integrado su tecnología con nuestros sistemas médicos. Las nuevas salas quirúrgicas están operativas y quieren ponerle su nombre a la instalación principal. Eso es muy halagador, pero creo que el centro médico Murphy suena demasiado formal, respondió Danny pensativamente. ¿Qué tal la estación de segunda oportunidad? Después de todo, de eso se trata todo esto, de darles a todos una segunda oportunidad. El almirante Krellnu observó a los antiguos enemigos charlando como viejos amigos y sacudió la cabeza con asombro. Todavía no entiendo cómo funcionó esto. Según todos los principios militares jamás escritos, su estrategia debería haber sido desastrosa. Eso es porque los principios militares suponen que todos quieren luchar, respondió Danny encogiéndose de hombros. Pero la mayoría de las personas en realidad no quieren pelear. Quieren sobrevivir, estar saludables, proteger a las personas que les importan. Una vez que abordas esas necesidades básicas, la lucha se vuelve bastante innecesaria. Y la Tierra lo sabía. La sonrisa de Denny se volvió casi increíblemente brillante. Almirante, la Tierra no se convirtió en un planeta unificado a través de la conquista. Lo aprendimos de la manera más difícil.
Cuando finalmente descubrimos que la cooperación funcionaba mejor que la competencia, todo cambió. Simplemente pensamos que era hora de compartir esa lección con la galaxia. Al enviar un médico a una zona de guerra, como para probar su punto, sonó una alarma desde la bahía de emergencia. Danny inmediatamente agarró su botiquín médico y se dirigió a la puerta, llamando al almirante por encima del hombro. «Ve». Luego se volvió hacia el comandante. «Sarok, supongo que no entiendes esto mejor que yo». El excomandante enemigo se rió entre dientes, un sonido que habría sido imposible hace 6 meses. «Almirante, dejé de intentar comprender a Danny Murphy y comencé simplemente a estar agradecido por él. Algunas cosas en el universo son demasiado buenas para analizarlas. Simplemente acéptalos y trata de aprender de ellos». «¿Y qué has aprendido?» «Que a veces la persona más débil es en realidad la más fuerte», respondió Sarok pensativamente. «Y que la definición de debilidad de la Tierra podría ser la definición de sabiduría del resto de la galaxia». A lo lejos, podían escuchar la alegre voz de Danj resonando en la estación médica. «No se preocupen todos. Lo curaremos y lo haremos sentir mejor en poco tiempo. Ahora bien, ¿quién quiere aprender sobre las técnicas adecuadas para el cuidado de heridas?» El almirante Krelnok suspiró y cogió su unidad de comunicaciones. Tenía un informe que presentar al Comando Galáctico, y de algún modo, dudaba que fueran a creer una sola palabra. Después de todo, ¿cómo se explica que la guerra más devastadora de la galaxia no la terminó un superior potencia de fuego o brillantez táctica, sino por un humano que era demasiado terco para dejar morir a alguien, y demasiado alegre para aceptar un no por respuesta?